Muy buenas noches, muy bienvenidos a este nuevo encuentro. Muchísimas gracias por estar, quienes me acompañan en este momento y bueno, para quienes luego se encuentren con el video también, muchísimas gracias. Agradezco como cada encuentro la posibilidad de estar en Pandora TV, agradecerle a Luis Palacios, a Iván, la propuesta, lo que están generando, la posibilidad de que tanto como yo, como otras personas también que aportan su grano de arena, se tengan un espacio en donde transmitir, compartir y además, bueno, disfrutar al poder ser parte de esta red y bueno, y realmente nos nutre a todos, en definitiva. Bueno, y también a Cristian Ceballos, gracias también por a través de él también la posibilidad de haber conocido a Luis, así que muchísimas gracias. Y bueno, en el encuentro de hoy, que veremos a ver qué surge, interesante, yo estimo que sí, aparte un tema muy polémico, en cierta forma, tomé la iniciativa o la propuesta, también sugerida por algunos seguidores, a quienes en algún momento también me acompañan por pedido, del tema de Ofiuco, ¿no? Y la temática sería descifrando, ¿no? Ese misterio. ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué tanta controversia? ¿Qué hay detrás de toda la cuestión? No es mi intención ni ponerme de un bando del otro, no lo hay. Simplemente es ir al fondo de la cuestión y quizás, bueno, desde lo que es la astrología iniciática, eh, descodificar o ver qué hay detrás en realidad de todo ese misterio, toda esa controversia. Y bueno, ¿por qué? ¿No? Primero, ¿por qué surge Ofiuco en estos tiempos, ¿no? Mencionado. En una primera instancia, bueno, fue por una polémica que originó lo escrito por un científico norteamericano hace unos años, en donde planteó, en cierta forma, cuestionando lo que la astrología utiliza como coordenadas, como parámetros, diciendo que en realidad la forma en que se había calculado la, la banda zodiacal, porque en realidad, lo menciono así rápidamente, cuando la astrología plantea la lectura o ese recorrido que se hace o que hace el Sol alrededor de los signos, es algo completamente simbólico porque es la visión desde la Tierra como centro y el Sol girando alrededor. Entonces, esa banda zodiacal es la que contiene los signos, ¿no? Entonces, lo que se plantea, o como cuestionamiento ese científico, es que en realidad esa banda, que en un principio se calcula en función de un bamboleo que hace la Tierra, que se llama lo de la precesión de los equinoccios, que se le dice, el bamboleo de la Tierra por el efecto gravitacional, por el hecho de que la Luna gire alrededor, hace como que la Tierra se bambolee, como un trompo. Entonces, en ese dibujo es donde se diagrama, todo es a nivel simbólico, ¿no? Obviamente que si uno sale mira el cielo no está, o sea, es toda una cuestión y acá, bueno, después lo voy a profundizar el tema. Entonces, haciendo esa investigación, el científico cuestiona por qué dice que en realidad cuando se hizo ese dibujo por los babilonios astrólogos, el eje de la Tierra era otro y ahora no correspondería, ¿no? Empezaron todos los cuestionamientos desde lo astronómico, desde lo real, ¿no? Y a su vez, ahí suma la cuestión de la constelación número 13, Ofiuco, diciendo que también por ese movimiento tendría que haberse considerado la constelación de Ofiuco, bueno. Entonces ahí empieza es como que surge toda la polémica, ¿no?
entonces y ahora, y mucha gente conocedora del tema o no, y bueno, ¿y ahora qué hago? Y se dice que, bueno, que abarcaría desde lo que es desde el 29 de noviembre al 17 de diciembre, una cosa así, más o menos aproximado a la fecha. Entonces, ay, bueno, entonces ahora yo no soy de Sagitario, se ubica entre Escorpio y Sagitario. No soy de Sagitario, y ahora cambia todo. Más allá de esas cuestiones, que después también diré algo al respecto, el tema acá es empezar también a hacer ciertas clarificaciones. Por un lado, bueno, hacer una sutil aclaración respecto de que lo astrológico, y esto en algún momento yo lo he mencionado en programas anteriores, lo que es la astrología, y acá está la gran diferencia, dista mucho de lo que la astronomía se basa para explicar y fundamentar sus variables, sus herramientas. Y eso es quizás lo más controversial o lo que más molesta, ¿no? Porque justamente, si bien la astrología se dice que en un principio es una ciencia, es mucho más que una ciencia, ¿sí? Es mucho más que una ciencia. Eh, hay cuestiones que en realidad la astrología contiene, que tienen que ver más con lo filosófico, con lo espiritual y con cuestiones que trascienden toda cuestión mental y limitante humana. Entonces acá, ¿cuál es el primer choque? Primero, que se pretende con mentalidad finita humana, limitada a 5 sentidos, y bueno, de ahí surge la ciencia, o sea, con todo respeto, pero bueno, es así, racionalismo puro, hemisferio izquierdo, encasillar conceptos que son milenarios, porque la astrología no es de ahora, sino que es milenaria, conceptos que fueron legados, y acá es donde se ingresa al terreno de lo desconocido, porque estamos hablando de miles de años, no se sabe tampoco con exactitud, por más que dicen que fueron los sumerios o los babilonios, no hay claridad en cuanto a su origen. ¿Quién transmitió esas enseñanzas respecto de la astrología? ¿Quién realmente eh, transmitió o brindó esa información? ¿De dónde viene en realidad? Entonces, trasciende a cualquier explicación racional que ser humano limitado y ya sabiendo lo infinitesimales o pequeñitos que somos en el universo, pretender con nuestra mente querer comprenderlo, ¿no? Y descalificar. Entonces ahí ya la primera cuestión. Cuando se establece toda lo que es la cuestión astrológica, se arma tú un diagrama, una disposición, que dista de lo que es lo real que uno puede observar a nivel astronómico. A ver, voy a ser más específica. Quiero hacer la distinción entre lo que es constelación y signos. O sea, los signos zodiacales no es lo mismo que las constelaciones. Usted me puede decir, ¿cómo que no? La constelación es un grupo de estrellas que está en el universo, ¿sí? Los signos zodiacales es otra cuestión. Es lo que les decía, haber dividido el, alrededor de la Tierra, haber hecho una banda zodiacal y haberla dividido, o sea, 360 grados dividido 12, 30 grados cada sector, con una especie de convención en donde cada signo está representando otra cosa. Entonces acá, esto es lo que escapa a la racionalidad humana y es donde se quiere explicar lo que para el hemisferio izquierdo ilimitado es inexplicable. Entonces, como no se entiende, se critica, se bombardea, se descalifica. Son cuestiones que trascienden, porque como he dicho no sé si fue en el primer programa, pero bueno, hace unos programas, la energía que proviene del cosmos son canales de energía que nos atraviesan. Que después se haya justo coincidido con los nombres de las constelaciones es porque casualmente cuando se estableció coincidía el 0 grado con Aries, pero los signos podrían llamarse de otra forma también,
No necesariamente tiene que ser como las constelaciones. Entonces acá ya cambia la cuestión. Es como querer mezclar, ¿no es cierto?, temáticas que no tienen que ver. Entonces, en un principio estamos hablando de una convención, ¿sí?, establecida de hace miles de años, información que nos trasciende y que sin embargo habla del ser humano. Como hablé en otra ocasión, lo mismo podría preguntarme, ¿y los mitos y la mitología de dónde surge? Sería el mismo criterio que venga un científico y diga, Hércules, ¿quién era Hércules? ¿Dónde está el garrote con el que peleaba? No puede ser. O sea, no sé si pueden ver la diferencia, o sea, o la coincidencia, digamos, que es cuestionar cuestiones que nos trascienden a nivel racional con la razón. Entonces, ya de por sí, la astrología contiene muchos enigmas de por sí para el ser humano común y corriente. En un principio distinguir eso, ¿sí? Y yendo ya en sí a lo que es porque también lo que me llama la atención, y este es el planteo, ¿por qué Ofiuco? Porque también hay otras constelaciones, está Antares, de hecho, ya los babilonios en su momento cuando diagramaron o establecieron los que serían los signos zodiacales, ya conocían las 48 constelaciones, hay un listado de Ptolomeo, siglo I, hay un listado de constelaciones, 40 y pico de constelaciones, o sea, ya se sabía que había muchas constelaciones. Entonces, como ven, esa conciencia que se diagramó, ¿sí? Entonces, primera pregunta, ¿no? ¿Por qué esta temática ahora? ¿Por qué con el cambio de era surge Ofiuco, no? Yo es una pregunta que también me hice, qué casualidad, ¿no? O sea, más allá de las controversias o los tironeos o lo que puedan decir al respecto, ¿por qué Ofiuco? ¿Quién era Ofiuco? ¿Qué es Ofiuco? Entonces quiero también acá hacer una introducción de lo que es la mitología y que habla de este personaje, para que vean hacia dónde quiero orientar la cuestión también, que Ofiuco, bueno, se dice que era hijo de Apolo y de Corónide, y que en realidad había creado la posibilidad de poder resucitar a los muertos. Era especialista en medicina y había creado la posibilidad de resucitar a los muertos. O sea, había un poder en él muy, muy, muy fuerte. Y por pedido de Hades fue condenado por Zeus. Entonces, y después, como Zeus se sintió arrepentido por lo sucedido, crea la constelación de Ofiuco en su honor. Eso es muy breve, así, resumido. Pero yo quiero a ver si captan la cuestión acá. O sea, resucitaba a los muertos. Resucita a los muertos. La figura de Ofiuco es la de un hombre sosteniendo una serpiente, con todo lo que simboliza la serpiente. Y yo ahora voy a empezar a encauzar la cuestión para otro lado también, porque al margen de lo que yo he mencionado sobre lo que la astrología define, independientemente de que ahora si está la constelación o no, también es preguntar, como dije antes, ¿por qué? ¿Por qué Ofiuco aparece ahora? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué energía en realidad está representando y por qué aparece en los comienzos de la nueva era? ¿Sí? Y ojo, quiero hacer una aclaración y esto, bueno, veremos qué es lo que surge. Como toda cuestión que va renovándose y resurgiendo. Así como en algún momento la astrología tiene sus evoluciones y a nivel que la astrología, así como cuando en su momento se descubrió Neptuno, se descubrió Urano, se descubrió Plutón, se los fueron considerando en la astrología medieval, no estaban, son en la asociación con el psiquismo humano despertares de conciencia, nuevos niveles de conciencia. Y simplemente ahora estamos en un nivel de conciencia en donde los parámetros acordes o que vibran acorde al ser humano es lo que conocemos actualmente. Yo no sé qué sucederá. Yo puedo dejar este interrogante. Yo siendo astróloga puedo decir, no sé qué sucederá. No es cuestión de decir, ay, bueno, está todo mal, ahora qué hacemos. O sea, no es cuestión ni de reprochar algo,
ni de cuestionarlo, simplemente de preguntar para abrir y habilitar a que surja algo nuevo. Todo es renovable, todo hay posibilidad de que se transforme, y acá está la palabra clave, y que evolucione. Y por qué no, en los tiempos venideros surge alguna elevación de conciencia que haga que se produzcan cambios también a nivel simbolismos. Entonces dejo la interrogante, ¿no? Porque primero por leer lo que hay detrás, o sea, me llama la atención por qué se pone la atención, valga la redundancia, en Ofiuco. Entonces voy al mito, ¿no? Como les comentaba recién, el mito del hombre con la serpiente, sosteniendo la serpiente, y lo que hacía. ¿No les resuena transformación, revivir, o sea, morir para renacer? La serpiente simbolizando también esta cuestión de la transformación, la transmutación, con todo lo que simboliza la serpiente. Entonces acá hay mucha cuestión a considerar. Más allá, como les dije antes, de que si Ofiuco o no Ofiuco es aprender a ver, a sintonizar o escuchar qué más hay ahí, qué otra cuestión hay ahí. Y hago un planteo más, una vuelta de rosca más que me gustaría dar, que acá sería en realidad estaría viéndolo desde lo iniciático, que es justamente, justo el número 13, ¿no? Es sería la 13ª constelación, y casualmente es un número que es repudiado, odiado, o como que asusta, ¿no? Y casualmente vamos a suponer que la eliminaron o la quitaron del medio. Hay otras versiones que dicen que sí estaba y que yo estoy planteando todas las versiones, ¿sí? Porque siempre hay que, bueno, los invito a hacer eso, ver qué hay detrás. No se queden con lo que hay manifiesto. Siempre hay algo para poder obtener en función de eso. También se dice, hay versiones que en su momento la iglesia eliminó a Ofiuco de lo que eran los símbolos astrológicos. También se dice eso, hay versiones, no, no es que quiero generar más polémica, pero está esa versión. Entonces, ¿por qué? ¿Qué había? ¿Qué había detrás en realidad? Y si asocian lo que les acabo de decir de la serpiente con lo que significa y simboliza, y esta cuestión de que el ser humano no, eh, no ha sido invitado en todos los tiempos que han transcurrido a que llegue a su mundo interior lo que se ha hecho es distraerlo y llevarlo a que ponga la atención afuera. Esta energía de Ofiuco justamente estaba representando otra cosa, ¿no? O sea, se estaba hablando de el morir por dentro para renacer, estaba hablando de cuestiones de número 13. Entonces, yo me hago esas preguntas. Sinceramente me lo planteé también, y en parte también como, más que nada, la propuesta del programa de hoy es quizás abrir cuestiones, la temática y ver qué surge. No tengo la verdad de la milanesa, o sea, decir, es esto, es simplemente escuchar todas las versiones y ver desde la astrología qué hay para decir y a su vez sumar, y desde lo iniciático y ver qué hay para sumar, y qué hay toda cuestión que se presenta en la vida, o situaciones como lo que les mencioné al principio, de que justo aparece el tema de Ofiuco con el comienzo de la nueva era, por algo es, algo nos está diciendo. Independientemente, como dije antes, de que se empiece a polemizar, hay que agregarlo, sacarlo, o sea, no se trata de eso, sino qué me está diciendo a mí esa energía. Que eso en realidad es la invitación que yo les sugiero en cuanto a cualquier cuestión de la vida, ¿qué me está diciendo a mí? Porque
el camino es de cada uno, es personal, y de lo que se trata es de cuestiones que son generales, incluso también sucesos así sociales o cuestiones. ¿Qué está hablando de mí ahí? Entonces, aparece Ofiuco con la temática de lo que es la transformación, la temática de lo que es la posibilidad de revivir lo que está muerto. Y escuchen eso, o sea. Entonces, ¿qué es lo que a mí me aporta? Y ahí está en cada uno, ¿no? Ver qué tomo de esa energía. ¿Qué tomo de esa energía? Porque si es como la versión que les comenté recién, de que fue quitado, ahí es como que cambiaría todas las cosas, ¿no? O sea, estoy levantando polvareda, pero eh, el tema es que quizás es el momento, ¿no? En este cambio de era, de que uno conecte y que sea, esto es particular, porque el cambio de era es particular, que cada uno diga, bueno, a ver, ¿y qué tiene esa energía de Ofiuco para decirme? ¿Sí? O sea, así como Ofiuco, y como yo les he dicho en otras ocasiones, hablando de lo que es la carta natal, los 12 signos los tenemos todos, cada uno en su carta. Entonces, estamos atravesados por la energía del cosmos. ¿Querés ponerle nombres? ¿Querés ver de qué forma? Bueno, esos son los cómo, que yo digo, las vías. Porque esta cuestión de decir está bien, está mal, va con esta etiqueta, va con la otra, es cuestionable, completamente cuestionable. Eso está en cada quien. Es lo mismo, yo pensaba, ¿no? Hoy en la temática, y es lo mismo también que yo cuestione, por ejemplo, para que entiendan, eh, nosotros usamos el sistema métrico, ¿no? Decimal, usamos el sistema métrico. Y sin embargo en Inglaterra utilizan las millas todavía, por ejemplo. Entonces, fíjense que en definitiva ellos llegan a donde tienen que llegar, lo calculan a su forma, pero comprenden las distancias y nosotros con nuestro sistema métrico lo comprendemos de otra forma, pero también nos sirve. Entonces, no sé si logran comprender la analogía. O, por ejemplo, decir la astrología hindú con sus características o la astrología maya, que no usan los mismos términos, tienen otra cantidad, en algunos casos tienen más símbolos, y en definitiva la esencia es la misma. Entonces, con Ofiuco, sin Ofiuco, que hubo, y acá, o sea, esta cuestión de que si lo quitaron o no lo quitaron, ya es como que alimentaría, hasta les digo, lo conspiranoico, si se quiere, porque es como eh, la iglesia o los que están detrás o los poderosos queriendo atentar contra la evolución del ser humano y someter. Tal vez fue así, ¿se entiende? ¿O no? Pero, ¿qué hago yo al respecto? Más allá, siempre van a surgir esas versiones donde quisieron esconder, También están, a ver, no sé si han escuchado, y con esto es más polémica, pero bueno, el tema es interesante. No sé si han escuchado, y ya creo que ya es más que conocido, que el tema de los 4 evangelios, en realidad no eran los 4 evangelios, hay otros evangelios que son los que realmente dicen cómo fueron las cosas respecto de Jesús, que se los llama apócrifos, etc. Entonces, fíjense, la Biblia se sigue conociendo como la Biblia. Y después, por otro lado, están los apócrifos. Eso sería como, hasta podría hacerle la relación entre lo que es las constelaciones y lo que se conoce con los signos zodiacales, y por otro lado, Ofiuco, si se quiere. La Biblia es riquísima en lo que aporta. Por seguir la Biblia, ¿no accedo a información? Sí, accedo. Pero también está el otro, ¿lo tomo o no lo tomo? Pero en definitiva, es ¿qué hago yo? ¿Qué información? ¿De qué forma yo tomo lo que a mí me interesa? Y qué, en esencia, soy yo quien decide qué camino transitar. Entonces, ojo porque es lo que noto, y no solo por lo de Ofiuco. En general, cualquier cuestión externa que se plantea, que surge, es como que es motivo para
estar poniendo el foco afuera y, ay, mirá lo que nos mintieron, nos están estafando. O sea, en definitiva, más allá de las fachadas, o si hay equivocaciones, o si hay cambios, porque en definitiva puede haberlos. No digo que no. En esencia, lo fundamental es que uno comprenda lo profundo de cada situación a nivel astrológico de lo energético. O sea, yo las consultas que brindo y el momento de compartirlas con alguien, o sea, con quien me está consultando, son riquísimas. O sea, son valiosísimas y se llega a la esencia, porque ¿quién es el que define en realidad? ¿Uno va a decir que depende del afuera o en realidad es uno quien es el generador de su realidad y de lo que está proyectando? Yo elijo con qué quiero conectar, ¿sí? Y ahí está la cuestión. Entonces, no es tanto si afuera está, no está, está, y si para mí existe, veré qué me genera, qué me nutre de ese vínculo que yo elijo al ponerlo en conciencia y conectar, qué me aporta a mi vida. Como ven, es también darle un giro y cambiarle un foco a la cuestión, porque si no, parece siempre, en definitiva, lo que yo veo de afuera, generar discusiones y controversias para alejarnos de lo que en realidad conduce a lo que es la transformación personal o el camino interior. Son todas distracciones y en definitiva no suma, no suma. Eso es lo que noto, ¿no? Mientras yo estoy hablando, veo que están ahí tiqui, tiqui, escribiendo, así que tengo la amabilidad de saludarlos, a quienes están acompañándome. Muchísimas gracias. Así que quiero ver si hay alguna pregunta, a ver, algún comentario también. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Mati, Matilde, siempre acompañándonos. Miguel, buenas noches. Franco, ¿cómo estás? A ver quién más y ver si hay alguna. Lícer, espiritualidad y filosofía. Ah, bueno, gracias por el consejo. Lo que dice espiritualidad y filosofía, está bien, bueno. Dakar, ya veo que se conocen, acá también en el chat. Dakar pregunta, sí, es Asclepio, también conocido con ese nombre. Sí, 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 sí. Heiko, Sergio Alcócer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, también estaba Cetus, así es. O sea, hay cuestiones con las constelaciones, o sea, podemos considerar todas las constelaciones que quieran, pero primero quiero que entiendan que una cuestión es las constelaciones en lo real, que hay millones. O sea, si vamos a considerar todas las constelaciones, sería inabarcable para lo que es las coordenadas. Esto es lo que quiero que entiendan. Cuando se habilita o define o surge, porque pueden ser muchos los verbos, lo que es la astrología, que es un lenguaje sagrado, se toman determinadas coordenadas, ¿sí? Que una inteligencia, una lógica tienen. ¿Que pueda acceder al ser humano en su mentalidad? Sí, lo excede. Hay cuestiones que escapan a lo que la limitada mente humana puede decir al respecto. Son coordenadas que se eligen como lenguaje sagrado para comprender o como guía, como camino para acceder a lo más profundo del ser humano. Es lo mismo que, por ejemplo, las cartas del tarot, yo tome la carta del loco y la empiece a cuestionar. Y yo diga, pero a ver, el loco, ¿por qué tiene la mudita así y por qué no tiene en realidad un bolso? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿entiendan? O sea, es como hay variables, hay simbolismos que tienen una lógica que es oculta, ¿no? Y ahí dejo la cuestión, que definen. Y lo mismo la astrología, son coordenadas, son vías, son caminos. ¿Son definitivos? No. Y con esto
no, no estoy cerrando la posibilidad de que pueda surgir una renovación, un cambio, porque todo es evolución. Si yo dijera, esto queda rígido, no va, queda así, se terminó, me estoy cerrando. Si el universo es expansión, ¿por qué no podré, a su vez, integrar, renovar y expandir las herramientas con las cuales yo me comunico con el universo? ¿Por qué no? Que haya aparecido, por eso yo decía antes, lo de Ofiuco, justo como temática, más allá de que se empiece a cuestionar, porque es como que la visión que tengo de afuera es como que, ¿por qué se combate? Es todo como negativo, cuando en realidad uno podría en realidad dar vuelta a la cuestión y decir qué oportunidad de integrar o de crecimiento, porque en definitiva de lo que se trata es de que crezcamos, de que evolucionemos, y si surgen nuevos elementos o variables, como les dije antes, primero preguntar por qué y para qué, ¿no? ¿Qué me está trayendo esa información? ¿Por qué justo con lo que simbolizo Fiuco aparece justo en el cambio de era? ¿Qué es lo que, por qué surge a la luz eso ahora? ¿Se entiende? O sea, verlo como oportunidades de cambio, de crecimiento, de aporte de algo. Después, si surge alguna cuestión de cambio de conciencia y de redefinición, no lo sé. Bueno, tal vez. Es lo mismo que decir los 22 arcanos y que después se surja en el tarot y surja redefinir, no lo sé. Quizás, bueno, algún tarotista me diga que estoy diciendo locuras, pero bueno, pero todo es posible en la medida que haya evolución. Hay un acompañamiento, ¿por qué no? En la medida que se haga como una devolución a esa herramienta. Como cuando uno tiene una herramienta y la pule, la cuida, la mejora. Yo no cierro la posibilidad. Simplemente es considerar que no es algo para combatir, para que se produzca polémica, controversia, enojo, para denigrar. Porque justamente, a ver, piénselo desde este lugar. ¿Por qué se combate a la astrología? Como cualquier, y si vamos a lo genérico, cualquier herramienta esotérica o que está por el lado del ocultismo, es combatida. El tarot, o sea, en cierta forma es como que los racionalistas de turno siempre hay como una crítica, una sospecha, un cierto desprecio. Nunca se preguntaron por qué. O sea, es ir a lo profundo de la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué se la combate, se la critica? ¿Qué es lo que en realidad les estaría enrostrando o mostrando que es más fácil quizás criticar y despreciar que en realidad reconocer que algo tiene para decirte, pero te excede en tu limitada capacidad? Porque en el origen de los tiempos, o hace muchos años, la astronomía y la astrología, que ahora tanto la astronomía la critica, estaban juntas, estaban unidas. De hecho, no existía, como existe actualmente, disciplinas separadas. La astrología era la madre y una de las principales fuentes de conocimiento, y allí junto con ella estaba la matemática, la música y un montón de otras que ahora son especialidades que estaban todas juntas. Entonces, ¿por qué conflicto cuando en realidad antes había unidad y había integridad? Tal vez es momento de cambiar la visión o esa conducta separatista del hombre que está partido, ¿no? Partido de esto, partido de lo otro, y es, ah, o Fiuco, apareció Fiuco, abajo los astrólogos, mentira, o sea, ¿por qué no verlo desde otro lugar? Yo sé que ahora lo estoy derivando a algo más profundo, porque en realidad lo que es la constelación en sí tiene mucho para decirnos, si se quiere, tomando la energía. Los invito a que, si quieren, lean lo que es el mito y vean la profundidad. Más allá de estar cuestionándolo, de si por qué está incluido o no, la profundidad. ¿Y qué tiene para decirte? ¿Por qué apareció?
¿Por qué apareció ahora? ¿Sí? Hay cuestiones que son profundas y que siempre se hace lo posible de esquivar eso, ¿no? Siempre nos llevan al lado superficial y polémico para distracción, si quieren hablar de lo que es lo conspiranoico, bueno, la polémica de Ofiuco en cierta forma hasta podría ser algo del orden de lo conspiranoico, para que haya peleas, discusiones, cuando en definitiva tiene que haber evolución, integración. O sea, de lo que surge veo qué tomo de eso, qué aprendo de eso. Eso en definitiva. Y bueno, no sé si alguna pregunta más, pero ¿por qué pusieron una balanza, un objeto, si es la rueda de los animales? Bueno, es que en realidad no es solo animales, hay muchos simbolismos en lo que es el signo zodiacal, y bueno, y ahí habría que hablar, por ejemplo, de lo que es el signo de Libra, estás hablando, por la balanza. Porque, como ves, los signos están representando energías que trascienden lo que es lo animal. Obviamente, son energías y que hablan de características, de particularidades y cuestiones a atravesar y a recorrer en una primera instancia, cuando yo he mencionado anteriormente que el signo solar en realidad es algo a recorrer, no está dado, hay que recorrer, y tiene una particularidad, una enseñanza en sí mismo, y es un punto más de esa escala evolutiva que compone lo que es el zodíaco en sí. Y va más allá de los animales. O sea, casualmente coincide, pero la balanza habla de la complementariedad, de la armonía, el equilibrio dinámico que yo digo, porque el equilibrio no es estático como creemos, no es algo así. Es esa continua balanceo para que haya un equilibrio continuo, pero es un equilibrio dinámico, se mueve. Y ahí está el arte, la belleza y la armonía de Libra, por ejemplo, para sostener y poder adaptarse en ese equilibrio dinámico. Pero bueno, eso ya es lo que es la energía libriana, ¿no? Pero va más allá de lo que son los animales. O sea, no, es mucho más, es muchísimo más. Pero bueno, gracias por la consulta. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, algún comentario más. Eh, Mi intención no era generar alguna polémica o alguna cuestión puntual con Ofiuco, sino ir a lo profundo de Ofiuco, porque realmente hay mucho que puede decirnos toda digamos, el escenario en sí. Eso es lo que quiero que en realidad dejar como aporte del día de hoy. Más allá de lo que sea Ofiuco, es qué hay detrás de eso, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué surgió? ¿Por qué surgió justo ahora la polémica? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tienen para decirnos en realidad? No sé quiénes, no sé qué, o qué tiene para decirte a vos, Ofiuco. Así que bueno, ojalá lo hayan disfrutado, el encuentro, les agradezco muchísimo acompañarme, estar. Y bueno, nos encontramos en la próxima semana con otra temática interesante, así que bueno, ojalá lo hayan disfrutado. Lindo tema, interesante, un poco controversial, lo sé, pero bueno, es parte de lo que también hay en juego y es interesante también explorar qué tiene para decirnos. Así que nos encontramos la próxima, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias.